Los viajeros siempre han necesitado tener claro qué rumbo tomar para llegar a su destino. En el pasado se guiaban por las estrellas del cielo, en el día por el sol, en las noches por la estrella polar. Pero ¿qué pasaba cuando las cosas se ponían feas y las nubes de tormenta cerraban el cielo? Sin otro punto de referencia, simplemente quedaban a la deriva. En tierra era más sencillo, pero en medio del mar las cosas pintaban muy mal. Imaginemos que nuestra vida es un viaje en medio de un gran mar, en donde de vez en cuando es muy fácil perder el rumbo y quedar a la deriva. ¿Te has sentido así últimamente? La brújula podría parecernos hoy una herramienta insignificante, pero siempre es necesaria para retomar el rumbo, y en el viaje de la vida también deberíamos saber encontrar el rumbo cuando vamos a la deriva de las circunstancias. Porque si estamos en la tormenta y perdemos el control de la situación, deberíamos saber llegar a buen puerto en lugar de tirar la toalla y perder la fe. Al final del capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿No te parece a ti también que cuando las cosas van bien es muy fácil que de pronto lleguen malas noticias y todo se ponga patas para arriba? Apenas en el episodio pasado leíamos de cómo es que a los seguidores de Jesús las cosas comienzan a salirles bien. Mucha gente estaba uniéndose a la iglesia, los creyentes tenían gran alegría por esto y el poder de Dios estaba beneficiando a muchos. ¿Qué más podían pedir? Pero llegó Ágabo a anunciarles que iba a haber escasez, que la gente no iba a tener ni siquiera para comer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que salta en nuestros corazones humanos siempre que hay malas noticias. Estos últimos días aquí en México la gasolina subió, el precio del gas subió, ahora nos van a costar más las tortillas, empresas y negocios están cerrando, personas se han quedado desempleadas. La enfermedad nos ha arrebatado la vida de muchas personas. Muchas de ellas eran quienes aportaban el sustento a sus casas. Según los pronósticos, vienen tiempos de dificultades económicas en todo el mundo. Eso le mueve el tapete a cualquiera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lectura continúa en el versículo 29. Los seguidores de Jesús en Antioquía se pusieron de acuerdo para enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, y cada uno dio todo lo que pudo dar. Entonces, Bernabé y Saulo llevaron el dinero a Jerusalén y lo entregaron a los líderes de la iglesia. Fíjate que en lugar de preocuparse, ellos practicaron la generosidad radical de la que ya te he hablado antes. Los que podían, dieron tanto como les fue posible para satisfacer las necesidades de hacer iglesia en tiempos difíciles y para ayudar a los que lo necesitaban. Su brújula estaba apuntando firme hacia Jesús. Confiaban en la promesa del pan de cada día en sus mesas. Disfrutaban de la bendición material ya obtenida. No había razón de tirar la toalla y de tomar decisiones equivocadas. Déjame contarte algo curioso de las brújulas. Las brújulas apuntan al norte por un asunto de magnetismo. Digamos que el centro del planeta es un gran imán y eso es lo que hace que la brújula funcione. Pero si nosotros acercamos un imán a la brújula, la desorientamos y la brújula comenzará a apuntar hacia el nuevo campo magnético más cercano. En la vida también hay influencias que interfieren con nuestra habilidad de tomar decisiones correctas y saber en qué dirección debemos ir. ¿Te imaginas a estos creyentes en el poder de Dios dejando que la preocupación por lo que iba a pasar determinara el rumbo de sus vidas? En lugar de practicar la generosidad radical, hubieran decidido que lo más lógico sería acaparar tantos bienes materiales como les fuera posible, por si Dios no les envía su bendición cada mañana. Pero eso hubiera sido una mala idea. Familia, ¿cuáles son tus decisiones financieras? ¿Eres un administrador que está practicando la generosidad radical o tus decisiones son resultado de la preocupación, apatía, egoísmo o el miedo? Necesitamos tener la brújula de la vida libre de influencias que nos pierdan el camino a la vida abundante. ¿Por qué no comienzas por hacer de la generosidad radical un hábito en tu vida? Continuemos con la lectura. Dice el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos de los miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Jacobo, el hermano de Juan. La muerte de Esteban había sido el principio de una persecución terrible. Muchos huyeron dejando todo atrás, pero gozaban de la dirección, el consuelo y la ayuda que los líderes de la iglesia les daban. Pero esta vez,
La persecución iba dirigida contra los apóstoles y Herodes logró mandar matar a Jacobo. Al principio solo era la religión la que los perseguía, ahora era el gobierno. ¿Qué iba a pasar con la iglesia si sus líderes ya no estaban? Si Dios no podía proteger a sus apóstoles, ¿qué podían esperar los simples seguidores? Qué difícil situación. Estas semanas hemos recibido muchas noticias de pastores que han muerto a causa del coronavirus, o de pastores y líderes de las iglesias contagiados o padeciendo otras situaciones difíciles. Uno podría pensar prontamente con preocupación: si ellos no están a salvo y eso que están más cerca de Dios, ¿qué será de nosotros? Muchos podrían tirar la toalla por ese tipo de pensamientos. Déjame decirte con claridad una verdad. Caminar con Jesús no nos hace inmunes a la enfermedad, ni nos blinda de las balas, ni nos hace millonarios al estilo de las películas, ni nos hace invisible a los problemas. Jesús dijo: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. No dejes que tu brújula sea distorsionada por el miedo y la preocupación. Es evidente que nadie quiere morirse, nadie en su sano juicio quiere que le pase algo malo. Pero si alimentamos esos miedos, solo desviamos nuestra brújula de vida. En el Antiguo Testamento, Dios le había prometido bendición material y física a su pueblo. En el Nuevo Pacto, Dios nos dio las bendiciones espirituales que Jesús nos trajo del cielo. La brújula de vida bien calibrada nos recuerda que las bendiciones espirituales son muchísimo mejores que las bendiciones materiales. Que la salvación es mejor que la vida sin propósito. Nos recuerda que el verdadero pan de vida cada día es más vasto que las muchas provisiones de este mundo. Que la vida eterna dura más que este plano terrenal. Que el éxito es la adoración continua en las cosas comunes de la vida. Que la provisión no se mide en lo que me puede dar este mundo, sino del tamaño de las riquezas de Dios en el cielo. Me recuerda que la paz no es tener todo bajo control, sino es la confianza de que todo está bajo control de las manos de Dios. Que Jesús es el mayor tesoro que podamos siquiera imaginar. La lectura sigue diciendo en Hechos 12 del 13 al 4. Como Herodes vio que la muerte de Jacobo les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de las Pascuas y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. A Herodes no le bastó el asesinato de Jacobo, ahora ve que eso le hizo crecer su popularidad con los judíos y apresó a Pedro con la intención de matarlo también. Él quiso quedar bien con la gente, su brújula se vio influenciada y no pudo tomar el camino para hacer la voluntad de Dios. ¿Alguna vez has tomado decisiones para quedar bien con la gente en lugar de buscar quedar bien con Dios? Herodes creía que había sido su poder, su inteligencia y su fuerza la razón de su riqueza y éxito personal. Su brújula estaba mal influenciada. En el versículo 22 dice: la gente comenzó a gritarle: Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. La brújula de vida en Deuteronomio 8 del 12 al 14 dice: es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y muchas cosas y oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado, no se olviden de lo que Dios ha hecho por ustedes. Ahora regresemos al relato. Mientras Pedro está en la cárcel, dice el versículo 5, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Mientras unas puertas se cierran, siempre los portones del cielo están abiertos. En tiempos difíciles, la brújula de la vida nos recuerda que debemos hacer lo que nos toca con diligencia, en donde nos sea posible, que de las consecuencias se encarga Dios. Una brújula de vida con influencias negativas solo logrará desanimarnos por no hacer las cosas como acostumbrábamos o porque las cosas no salen como uno quiere. Una brújula que apunta a Jesús ve su poder en acción en las cosas más cotidianas de la vida. Pedro no estaba preocupado, dormía plácidamente. Nosotros nos preocupamos por la puerta negra con 3 candados mucho antes de que lleguemos. Aún no llegan las vacunas y ya estamos preocupados. Nos preocupamos que vamos a comer al rato y ni siquiera hemos dado gracias por el plato que apenas vamos a probar. Pero Dios se encargará de la puerta cuando lleguemos ahí. Pedro ni siquiera tuvo que empujarla.
Al final, Pedro escapa de la cárcel milagrosamente. Él mismo dice: Dios envió a un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. ¿Por qué Pedro sí la libró y Jacobo no? Hace años, cuando sufría ataques de ansiedad y pánico a la muerte, leí una cita que decía: somos inmortales hasta que terminamos nuestra labor en este mundo. Jacobo sencillamente había terminado su labor en esta tierra y le tocaba disfrutar del gozo pleno de su Señor. Pedro aún tenía cosas por hacer aquí. Hoy tú y yo tenemos una misión que hacer. Jesús nos dio un encargo y nos ha dotado de todo lo necesario para llevarla a cabo. Mantengamos la brújula en buen funcionamiento con la lectura de la Biblia, la oración constante, con la comunión con la iglesia para animarnos unos a otros. Hagamos famoso a Jesús aún en medio de los tiempos difíciles y que la gente hable bien de Él al ver la manera en que nosotros enfrentamos las situaciones de la vida con confianza, practicando lo que Jesús nos enseñó con su ejemplo. Aquí abajo en la descripción te dejo preguntas para comentar. Hazlas con tu familia. Así aprendemos más de Jesús. Nos vemos en el siguiente episodio.